El concepto de metarrelato en el posmodernismo. Una metanarrativa, metarrelato o macrorrelato es en el contexto de la teoría crítica y el modernismo un esquema de cultura narrativa global o totalizador que organiza y explica conocimientos y experiencias. El prefijo meta significa más allá y una narrativa es una historia. La metanarrativa será, por lo tanto, una historia más allá de la historia. Según el planteamiento crítico de la metanarrativa propuesto por Lyotard, los metarrelatos son asumidos como discursos totalizantes y multiabarcadores, en los que se asume la comprensión de hechos de carácter científico, histórico, religioso y social de forma absolutista, pretendiendo dar respuesta y solución a toda la contingencia. El concepto de metarrelato en filosofía. El metarrelato justifica y legitima el saber por sí mismo y todo lo que de él deriva y lo encausa, en una dirección determinada, unificada, uniforme y única. El metarrelato es la regla del juego al más puro estilo de la filosofía de Wittgenstein, el que decide qué saber y lo que conviene saber. Características propias de los metarrelatos. 1. Grandes relatos que describen un futuro mejor para la humanidad. 2. Plantean una verdad absoluta que describen a la realidad. 3. Fundamentan las diversas teorías científicas así como las prácticas sociales. 4. Son teológicos. 5. Según Lyotard, se pueden distinguir 4 grandes metarrelatos: cristianismo, iluminista, marxista, capitalista. 6. Ningún metarrelato puede salvar al ser humano por tener un trastorno totalitario. Los grandes relatos de la modernidad. Tal fenómeno está presente en las sociedades que han vivido la modernidad en su máximo esplendor y ahora sufren su rebasamiento ante la posibilidad de esta de dar respuestas económicas, morales e incluso ontológicas. Estos relatos no son mitos en el sentido de fábulas, pero al igual que ellos pretenden legitimar las instituciones, las prácticas sociales y políticas, las legislaciones, las éticas y las maneras de pensar. Se diferencian en que no buscan la legitimidad en un acto originario fundacional, sino en un futuro que se ha de producir, es decir, una idea por realizar, un espacio futuro, una promesa de plenitud. Posmodernismo y la promesa de los derechos humanos. Los derechos humanos con pretensión de validez universal son considerados por el pensamiento posmoderno como el nuevo mito legitimatorio de Occidente. Nos encontramos frente a un universalismo racionalista e ilustrado que fundamenta la idea de una única humanidad en la que todos tienen el mismo valor y los mismos derechos. Los grandes relatos. El relato cristiano. Es la gran historia de Jesucristo, Hijo de Dios, de quien en el nombre del Padre vino a este mundo a sufrir y a morir por la salvación de los hombres. De esta forma, solo con la muerte de Jesús en la cruz se logra el cumplimiento de la promesa divina de que todos los hombres podrán llegar a ese espacio de plenitud prometido después de la muerte, que es el reino de los cielos. Relato marxista. Es un relato en el que el proletario liquida a la burguesía, elimina la propiedad primada y realiza la promesa de un espacio de plenitud sin los padecimientos propios de un mundo que, según la clásica expresión marxista, no ha sido más que la historia de la explotación del hombre por el hombre. Es la gran promesa de llegar a un espacio de la historia de la humanidad sin injusticias ni padecimientos. 3. El relato capitalista. Basado en la idea del avance incontenible de la economía y el desarrollo como sinónimo de prosperidad, se trata aquí de la promesa de que podrá llegarse a ese espacio de plenitud prometido cuando el fruto del desarrollo y la consolidación del capitalismo se llegue a un punto de la historia en el que la riqueza generada será tanta que la prosperidad abarcará el mundo entero. 4. El metarrelato del iluminismo. Es un relato del triunfo del racionalismo capitalista de la Ilustración del siglo de las luces. Este relato plantea que la razón es la diosa de la historia que conducirá al hombre al espacio de plenitud prometido, un mundo de total racionalidad. Lo común en los 4 metarrelatos criticados por Lyotard es el hecho de que expresan una interpretación teológica y metafísica de la historia. De una parte se trata de una visión teológica de la historia en cuanto a la expresión de un fin o un destino de plenitud que inevitablemente se va a cumplir. Es decir, la idea de historia que subyace en los metarrelatos es la historia como devenir, un camino inexorable hacia un estado de plenitud. De otra parte, se trata de una interpretación metafísica de la historia por cuanto en los hechos históricos hay algo que se expresa, se desarrolla y se cumple. Con base en lo anterior, a partir del análisis se considera que estos metarrelatos son interpretaciones de la historia con un fin legitimante de este estado de plenitud. Así el metarrelato cristiano legitima el sufrimiento de este mundo para llegar a la plenitud de la vida después de la muerte en el reino de los cielos. El metarrelato marxista legitima la revolución del proletario como esencial para llegar a la plenitud de las sociedades sin clases.
El metarrelato capitalista legitima la economía de mercado para llegar a un estado de plenitud sinónimo de progreso y prosperidad, y el metarrelato iluminista legitima la razón que hará de los humanos seres plenamente felices. Sin embargo, ninguno de los metarrelatos conduce a la liberación del ser humano. Por el contrario, se identifica en ellos un trastorno totalitario. Han perdido su valor absoluto y carecen de sentido y pierden credibilidad.